say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de No Tiene Nombre. Feliz de compartir con ustedes una nueva jornada, un sábado bastante atípico y bueno, una Semana Santa que como siempre no podemos nosotros desatender las cuestiones relacionadas con la política. Entonces vamos a tratar de brindar más que nada un panorama de lo que implica la realidad nacional. Jornada de sábado 19 de abril, sean todos bienvenidos y como siempre les agradecemos por acompañarnos en esta mañana sabatina. Marcos Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal Edgardo? A vos y a toda la audiencia, a la que nos siguen por radio, por TV. Y bueno, un sábado muy especial, hoy dado a esta fecha que la gente está de festejo. Vamos a tener dos entrevistas largas para brindar un poco un panorama con actores políticos que conocen la realidad y nos van a hablar un poco de lo que está pasando en el país, de lo que puede pasar de acuerdo a su punto de vista. Claro, por sobre todas las cosas, por lo que se viene dentro del contexto de las próximas elecciones municipales, sobre todo también la realidad desde el punto de vista de la oposición. Entendemos que hay acuerdos que se estuvieron firmando en los últimos días, la realidad a nivel gubernamental también, muchas novedades, a nivel regional inclusive, Marcos. La semana pasada le tuvimos a Javier Milei en Asunción por primera vez, luego de casi un año y medio de mandato, particularidades que se fueron dando en esta semana previa a la Semana Santa. Y bueno, una semana también un tanto relajada como es habitual cada año. Sí, así mismo, Edgardo, y ahora tengo la impresión de que se adelantaron los tiempos, ya estamos en modo elecciones un poco, porque si bien falta todavía un año, porque recién el año que viene se van a hacer efectivamente, pero todos los equipos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, ya están en movimiento, ya se lanzaron candidaturas concretas, inclusive en el Partido Colorado ya tenemos candidatos a presidente de la República para el 2028, se aceleraron todos los tiempos de este año. Asimismo, candidaturas que van, vienen, muchos nombres, también inclusive en la ANR ya se barajan algunos nombres de potenciales candidatos y equipos políticos que se están dando en el Partido Colorado, en el partido del gobierno, pero también en la oposición. Y nosotros también, hablando del tema sectores de la oposición, se están rearmando. Esto hay que mencionar también la intención, y como siempre centrándonos en Asunción Central y Alto Paraná, que son, digamos, electoralmente los distritos o los departamentos de mayor caudal electoral. Entonces, desde la oposición se están rearmando. Y nuestro invitado de hoy, precisamente, guarda relación con el departamento central, conoce bastante bien el departamento y con proyecciones en las próximas elecciones generales. Marcos, no sé si ya le damos la bienvenida directamente a nuestro invitado de la semana. Pero claro, le vamos a agradecer su presencia, gracias por estar acá, licenciado, te vamos a decir, estamos acostumbrados a decirte diputado desde tanto tiempo. ¿Qué tal, Edgar Acosta? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación, Marco, Edgardo. Un gusto compartir con ustedes un día de Semana Santa y bueno, mucho que comentar, ¿verdad? O sea, agradezco la oportunidad. En Semana Santa no se deja de hablar de chipa, no se deja de hablar de encuentros, de tucucarú y de política. Así mismo, de todo se habla. Y también hay que entender que aprovechan también
las famosas, de tanta espiritualidad que hay bebidas espirituosas. Sí, también. Está vinculado todo. Infaltable, infaltable. ¿Qué tal terminaste marzo? Porque dentro del contexto, Edgar, fuiste uno de los protagonistas del marzo, el 31 de marzo, Rodrigo Quintana, el juicio que se estuvo dando en las últimas semanas. En el contexto, ¿cómo estás viendo a la distancia de ese marzo paraguayo y, digamos, en el contexto de la realidad y proyectándonos? No, y marzo para mí siempre es un mes muy especial, ¿verdad? Por más que de repente quiera despegarme de lo que significó mi vida, es como que uno quiere dar vuelta de página, como le llaman. En mi caso particular, por lo que me pasó es, al principio inclusive yo decía por una cuestión tipo de debilidad, de cómo uno no supera, pero bueno, me han dicho los profesionales del área de psiquiatría o de psicología que yo tengo que convivir con eso y lo tengo que aceptar, ¿verdad? Entonces, dar vuelta a la página, decir 31 de marzo de 2017 termina y tengo que superar, bueno, yo lo supero desde el punto de vista del optimismo. Tengo muchas ganas, pues, estoy muy agradecido a la vida de seguir viviendo, de venir a compartir con ustedes, con mi familia, pero es algo que está siempre presente en mí, ¿verdad? O sea, yo tengo secuelas para toda la vida, pero ya lo vivo, lo administro. Vuelvo a decir, lo sentía antes como una cuestión de como si fuera que era débil y que hay que olvidarlo, pero bueno, no es así. Pero lo llevo adelante, pero sí también hay otra parte de eso que me toca a mí. Pero también nunca se puede dar una vuelta a página con relación a la justicia para Rodrigo Quintana, ¿verdad? Juicio oral que se estuvo haciendo con relación al señor Florentín, como si fuera que un lobo solitario entró, mató y el único malo, y al menos particularmente yo creo que también el periodismo y la ciudadanía entienden que nunca se investigó a profundidad el cruce de llamada, esa forma organizada de llegar los policías por las puertas laterales, por la puerta principal, altos jefes. Evidentemente hubo una coordinación y una orden superior de entrar al partido. Es más, aprovecho que estoy en un medio tan emblemático como ABC. Imagínense de que ese medio no hubiera estado cubriendo esa noche, ¿verdad? Claro. Porque hay un colega de ustedes, Rodolfo, creo que es su nombre, sí. Estaba de noche y las cámaras retractaban las llamadas, la llegada de los policías, es más, eso está en la carpeta fiscal, se han presentado. De hecho, él se fue a declarar. Se fue a declarar, entonces, lo que hubiera pasado si no se tenían esos, o el circuito mismo cerrado, de que en algún momento se pretendió alegar de que más o menos le mataron a fuego, le metieron ahí. Entonces, es muy fuerte lo de marzo, pero cuando me doy cuenta de lo de marzo, no solamente hay que recordar el tema de la enmienda de sangre y luto, sino todo el tiempo por lo que pasó aquella vez hace unos, no sé, 15 días atrás, cuando quisimos, el mismo día, el 31 de marzo, cuando quisimos irnos al museo ahí del Poder Judicial, una obra teatral. Es importante aclarar eso, Marco, y ahora a la audiencia, que cuando a mí me llaman, inclusive consulté que no iba a tener el tenor de manifestación. O sea, ¿por qué para qué convocar a la gente? Sino que queríamos recordarlo desde el punto de vista simbólico y la policía no permitió que pasemos y fue un momento de rememorar todo otra vez. En mi caso, no pusieron mi nombre en la denuncia policial. ¿Por qué crees que no se animaron? Y me dijo un amigo que me llamó, pues yo estaba diciendo, no sé, tal vez porque y me dijo, no, ¿sabes qué? La pucha, te dispararon y ahora te van a meter preso, o sea, al menos cuidado en ese detalle. Me pareció así una ofensa a los familiares, a los jóvenes de esa denuncia. Entonces es como que hay mucha gente interesada, poderosa, que lo del 31 de marzo del 2017 termine. Y eso es imposible, ¿verdad? O sea, está en la historia y hay que recordarlo siempre. ¿Pero sentís que ese espíritu así antidemocrático se mantiene hoy día? Se mantiene. Yo creo que en particular, ¿por qué, Edgardo y Marco? Y digo, en la manifestación que ustedes se acordarán que se hizo unida a la oposición, ¿verdad? Una muy buena convocatoria, pero también hubo mucha participación cívica así y la policía también se portó de esa manera. O sea, yo que vengo de la dictadura, de alguna manifestación del marzo del 99, conozco la actitud policial. O sea, cuando ellos están predispuestos a acompañar la marcha, a recibir y tener una onda correcta desde el punto de vista, porque la manifestación pues, es lo más cívico que hay de la protesta cuando uno no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. Entonces, ese momento, un acompañamiento policial tranquilo. Pero el 31 de marzo, 14 personas llegamos, porque yo conté, pues, me gusta mucho desde el punto de vista de mi profesión, analizar quiénes estaban.
14 personas llegamos ahí frente a la explanada del Poder Judicial. Y la actitud de la policía, yo no quiero mentir ahora decir, bueno, que nos recibieron con golpe, pero era una actitud, digamos, de desacreditar y no darnos entidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el 31 de marzo de 2017 es un componente especial con relación a otras movilizaciones. Es como que esto hay que pasar la vuelta de página y se tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque es un crimen que no prescribe y mantener la memoria viva significa que ante un cambio de gobierno, ante un poder judicial más fortalecido, con mayor musculatura, podría realmente reabrirse y pueden aparecer culpables. Sí, lo que ahora existe evidentemente es impunidad, porque hubo responsabilidades que nunca se aclararon, Edgar. La gente que realmente, lo que decimos, lo que siempre pedimos, saber, ¿verdad?, quién dio la orden, porque sabemos que la policía es una institución obediente, sí. No va a hacer cosas porque sí, porque se le ocurre en el momento a algunos en particular, decir vamos a entrar acá o vamos a hacer tal cosa, reciben órdenes y acá creo que todos, Edgar, le digo a la audiencia también, todos tenemos sospechas fundadas, por ahí no podemos probarlo, no tenemos grabaciones como hay en otros casos. Esa fue la suerte que tuvimos en este periodo donde muchas cosas se filtran, por ejemplo conversaciones, todo esto que pasó ahora en su momento con el juicio a Mario Abdo Benítez y sus ministros. Sí. Supimos previamente por esos chats que eso ya estaba dirigido, todo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esto, si se hubieran dado a conocer los chats, ahora ya estaría aclarado y se confirmaría lo que muchos sospechamos. Y eso es lo que creo que ellos no quieren que se haga público, porque hay culpables muy poderosos que dieron las órdenes y deberían pagar por su responsabilidad, ¿verdad? Así mismo, yo creo que ustedes se acordarán, por más que haya pasado 8 años, hay frases emblemáticas que quedan en la memoria de la gente, de la fiscal Raquel Fernández, inclusive difícil olvidar el nombre, sí. Cuando un periodista le pregunta, creo una periodista, tema de cruce de llamadas, los teléfonos que hay que incautar, y recuerdo el término que usó, él no quería entrar en una cuestión de morbo, ¿verdad? O sea, como si fuera que a nosotros nos interesa la vida privada o lo que escriba alguien en su teléfono, ¿verdad? O sea, eso es aparte, se supone, ¿verdad? Pues creo que hace así, yo no soy abogado, pero cuando hay una investigación fiscal solamente se enfocan en la parte que pueda ser relevante en una investigación fiscal o penal o que guarde relación a una cuestión que afecte a los demás, ¿verdad? Entonces es como que se burla, ¿verdad? Y te da realmente, va a usar un término fuerte ya que te indigna fuertemente eso, porque nos han demostrado que el cruce de llamadas o la investigación, esas celdas, eso que se tienen, te han resuelto casos. El caso mismo de Pechi, creo que fue así, el teléfono, o también, digamos, acá en Paraguay, porque yo estuve averiguando en ese tiempo, un año después, de que han habido casos acá en Paraguay que se usaron los teléfonos, el cruce de llamados, la celda donde están ubicadas, para resolver el caso. Entonces, hay un caso emblemático, te apunto, disculpame la interrupción, Edgar, pero para no olvidarme, el caso Arregaña, el asesinato de Luis, ahí hubo cruces de llamada, gracias a eso se pudo llegar a los culpables. Yo recuerdo perfectamente porque seguí muy de cerca la investigación y para la gente que por ahí no cree, en los archivos de ABC Color, en ese tiempo no existía internet, nada, pero se pueden consultar y ahí está toda la investigación y se van a dar cuenta que los cruces de llamada fueron fundamentales para aclarar ese caso. Imagínate, fue en el 99 eso. 99, sí. Y esto estamos hablando de 2017. O sea, cuánta más tecnología, si había interés, ¿verdad? Entonces, por más de que el caso así, digamos, de la muerte física, que también hay que castigarlo, ¿sí? También la tentativa, quienes dio la orden, pero como no prescribe, hay muchos interesados de que no se hable de este tema. Y yo, hay una comisión del Partido Liberal, y yo también voy a acompañar siempre con mi fuerza. Esto hay que recordarlo, memoria viva, y que algún día se haga justicia realmente en su plenitud, ¿verdad? Porque lo de Rodrigo Quintana, yo vuelvo a decir, no es una cuestión más de sangre azul, no es más cuestión de sangre azul, digo por lo de afiliar al Partido Liberal, sino creo que ya representa a toda la juventud paraguaya de acallar una voz y que no quede impune, ¿verdad? Así, como una causa nacional. Edgar, pasaste por ese luto, luto político podríamos decir, porque muchas veces en sesión te escuché hablar un tanto desilusionado de compañeros, de la política, de la realidad nacional. Katia González en un libro dice, bueno, trato de volcar toda esa rabia que tuve a partir de la destitución
en un libro y me enfoco otra vez en el futuro. En tu caso, ¿te volcás nuevamente a la política? Yo entiendo que hubo un diálogo con tu familia, con tu equipo político también, en tu entorno, y te candidatás nuevamente, volvés a la arena política, a la diputación o a la senaduría, porque por ahí he escuchado algunos rumores también. No, y a ver, cuando uno, Edgardo, marco de la audiencia, es un término que se dice, nunca deja de la política, ¿verdad? O sea, y más aún cuando entendés, en mi caso particular, que la mejor forma de dar tu aporte de conocimiento, ya sea desde el punto de vista profesional o preocupación ciudadana, es la política. No hay otro mecanismo más noble de que a partir del poder vos puedas con tu accionar cambiar la vida de la gente. O si no, sería acá uno sálvese quien pueda, ¿verdad? Volví, estoy en el sector privado, trato de prestar servicio profesional al sector público también con mi conocimiento del área, y no me va mal. O sea, después de estos tiempos te puedo decir que, bueno, la credibilidad, el nivel profesional sirve, y uno puede decir, bueno, me quedo en este rubro de donde no debí salir nunca. Y creo que viendo el escenario político, estuve por la Cámara de Diputados el año pasado, tipo noviembre, después de este año, visitando algunas comisiones, me fui a visitarle. Y cuando me dicen que inclusive en determinadas comisiones no se trabaja como antes, que hay funcionarios que trabajan en determinado dictamen que nadie le hace caso, porque sí, para qué si ya hay voto. Y como que te nace otra vez las puchas. Esto no tiene que ser así, ¿verdad? Porque siempre digo yo, independientemente de que ustedes cubren la Cámara y conocen, independientemente de los votos que haya, es importante presentar argumentos por más que pierdan una votación, porque vos tensionás el ambiente y que la ciudadanía pues saque su conclusión, ¿verdad? Entonces es como yo digo, bueno, quiero volver y ojalá que sea digamos, en un ambiente diferente, en el sentido de que en el 2028 sea una posibilidad de ser oficialista del Parlamento, porque el Poder Legislativo es la representación genuina del pueblo. O sea, hay muchas críticas sobre los senadores y diputados por el nivel profesional o su actuar, que muchas veces para mí no es determinante el título, les digo honestamente. Más bien por la conducta y las ganas, ¿verdad? Porque muchas veces hay grandes profesionales con grandes títulos, tenemos al presidente de la República, pero si vos no tenés ética, no tenés identidad, o sea, no te sirve de nada, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay que equivocarse con una cuestión de título. Lo que yo quiero, porque la Constitución no le inhabilita, sino tiene que ser una persona que cumpla con requisitos, no dice que tiene que ser profesional, pero queremos que gente que realmente debata, presente proyectos, represente a un sector determinado. Por eso yo, como demócrata, no cuestiono por qué llegaron, por qué están ellos. O sea, la gente les eligió. Pero viendo ese escenario y que se podría aportar nuevamente en el legislativo, y que la gente ponga, o sea, cuando uno ponga a consideración un cargo legislativo, Edgardo, que pueda medir, ¿verdad? O sea, decir, bueno, él estuvo 10 años, hizo algo, o me encanta lo que están ahora. Y bueno, y se aceptará el resultado, pero sí tomé como una decisión eso, porque creo que es una forma de decirle a la ciudadanía, yo no estuve solamente ahí, digamos, cumpliendo mi tarea, ganando, sino que quiero volver a colaborar, a poner a consideración. Espero que premien, ¿verdad? Porque yo siempre... Claro, las reglas hoy están más abiertas. Las reglas están abiertas, sí. Y bueno, se aceptará el resultado del veredicto de la gente, ¿verdad? Pero creo que no tenemos que rehuir, porque yo siempre le invito a la gente que entre a la arena política. Porque cuando más entramos, nosotros le molestamos a los que siempre sacan ventajas particulares. Ustedes saben bien porque cubren. Yo estoy escribiendo un libro, ¿verdad? Que no de velocidad, sino de resistencia, porque o sea, 10 años del Parlamento, cuestiones internas que suceden. Yo le digo a los colegas que estuvieron conmigo que no se preocupen, probablemente no pongan nombre, algunos seguramente pensarán quién es, pero claro, voy a ir retractando de lo que sucede internamente. Y yo me he dado cuenta en el Parlamento, los colegas así, generalmente prima el interés económico para la toma de decisiones. Estamos hablando de proyectos, de leyes, algo que tenga impacto nacional. Después el tema electoral. Pero es como que no se pone en relieve, digamos, sin tener en cuenta la parte económica electoral, el interés general. Y eso duele mucho. No digo que no haya, pero yo le puedo decir con certeza que es
la minoría de los parlamentarios. Y en tu partido, Edgar, ¿cómo ves el ambiente? Porque finalmente hasta ahora creo que se arrastra una situación de quiebre entre las facciones más importantes del Partido Liberal. Sí, a ver, si uno niega de que hay, digamos, una crisis dentro del Partido Liberal, o sea, que el partido está todo bien, faltaría la verdad, porque si vos no administras la realidad no lo superas, ¿verdad? Pero a mí me gustó mucho la semana pasada, digamos, la madurez en el sentido de que el Partido Liberal está participando en una firma de acuerdo de procedimiento que se van a instalar para recuperar la Intendencia de Asunción, o sea, ganar la Intendencia de Asunción. Y no hay ni un sector del Partido Liberal, que al menos yo me enteré, de que está en contra de eso, de que dice, por ejemplo, tiene que ser liberal. Porque anteriormente se instalaban esas cuestiones para dividir. Sí. Es como que entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Partido Liberal? Que nos una las cuestiones en las cuales todos estemos de acuerdo. Electoralmente para el 2028, imagínense lo importante que es Asunción. Lo mismo me gustaría que mi partido haga esto en Ciudad del Este, donde vemos que es donde el Partido Colorado se va a ir con todo para recuperar, y Taipú tienen ellos, de un Zacarías, o sea, ellos están en su derecho, digamos, electoral, maquinaria a usar para recuperar, o Encarnación. Entonces, veo a bien ahí mi partido, porque anteriormente yo les digo, de que cuando se querían firmar este tipo de acuerdos, estaban los que querían ya crear problemas. O sea, se está dejando las ambiciones personales. Me parece que con la firma de la semana pasada, y eso me genera mucho optimismo, de que el año que viene, cuando se hagan las elecciones internas para directorio, porque ahora creo que ya se salvó ese problema que un sector quería, otro no, y creo que la justicia electoral dice no se va a hacer la elección este año. Entonces se va a hacer el año que viene como estaba establecido el plazo, y eso le va a dar mucha fortaleza, musculatura al partido, porque si hay algo como demócrata que le da fortaleza al partido y legitimidad, son las elecciones, ¿verdad? Ahora, Edgar, va a ser muy importante, creo yo también, porque muchos nosotros que estamos en el área política, siguiendo el día a día, vemos que en el PLRA hay un sector que, no sé cómo decirlo, pero da la impresión de que está vendido, como vendido. Y ante eso uno dice, ¿cómo reacciona el pueblo liberal? ¿Qué es lo que piensa la mayoría de los liberales sobre esta cuestión? Y la única manera de saberlo es en unas elecciones, ¿verdad? Entonces, creo que muchos estamos en la expectativa de ver qué reacción hay y de ver si realmente somos nosotros nomás los que, por prejuicio o por informaciones erradas que nos llegan, vemos esta situación. Creo que no. Pero el pueblo liberal va a tener el año que viene la palabra y ahí vamos a ver. Yo creo que esas elecciones próximas de ustedes son claves para marcar un rumbo y para mostrar una realidad y realmente imaginar después qué es lo que puede pasar más adelante, ya proyectándonos a las elecciones generales. Creo que va a ser clave, va a ser muy importante, así como van a ser las elecciones municipales. O sea, coincido contigo, Marco. Yo creo que es una oportunidad magnífica para que la gente dentro del Partido Liberal pueda elegir, ¿verdad? Premiar o castigar, como yo siempre digo, porque al político, al que es sinvergüenza, que no le afecta tapas de diario, no le afecta que le digas groserías, hasta inclusive algunos aceptarían golpe. Yo viví con ellos 10 años. Cuando yo a algunos les decía, ¿cuándo he votado? Y veía, ¿cuándo he desastre? Esa no importa. Yo se para pama, va a la PT y para más. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hay ese tipo de políticos que no le afecta nada, pero sí le afecta que le vote en contra. Claro. O sea, lo más duro es que vole. Por eso hay determinados políticos, actores, diputados, senadores, que han cambiado de decisión en una votación, no por convencimiento. No, ¿qué le convencieron? Olvídate de esa parte. Era por necesidad
Porque cuando vio un electorado de su departamento fuertemente que no le va a acompañar, cambia. Inclusive podemos ver eso que lo dijiste, que la semana pasada, este acuerdo que se firmó. Yo creo que hay gente por ahí dentro de la oposición, algunos que no estaban muy de acuerdo, pero sabían que si llegaban a estar en contra, iban a quedar muy evidenciados. Ese ¿verdad? famoso- Que muchas veces le pedíamos a varios actores. Ese famoso marco que se dice, Edgardo, pegado, iba a quedar Claro. algo tan bueno, tan noble de buscar la unidad. Sí. Entonces yo creo que siguen habiendo, Marco. Yo Sí. evidentemente, está dentro de mi partido, creo que habrán actores que no va a querer que triunfe porque probablemente con el Partido Colorado en el gobierno municipal Claro. tiene más poder. Claro. Entonces hay acciones que uno hace muchas veces en política. Yo no estoy en esa regla, pero bueno, es la regla de juego que hacen la mayoría por una cuestión de ventaja coyuntural. Pero creo que el Partido Liberal tiene una responsabilidad muy grande. Es el partido de oposición con más musculatura, el partido más grande. Y tiene una responsabilidad de articular, de trabajar, ya sin, inclusive digo más, y esto probablemente si le molesta a alguien en particular, yo siempre digo lo que pienso, ¿verdad? El Partido Liberal tiene que formar parte de una concertación en estas municipales, como también las generales, entendiendo que no necesariamente tiene que encabezar. O sea, tiene que una responsabilidad enorme de una apertura, de entender de que lo importante es por la democracia paraguaya, por la República del Paraguay, tiene que haber una alternancia en el 2028. Justamente a la oposición le pedíamos un plan, al menos una hoja de ruta, y creo que con este convenio se arranca, digamos, todas las proyecciones. Si te pregunto, candidatos presidenciales que se comentan, ¿cuáles serían, según tu punto de vista hoy, que tendrían mayores proyecciones, independientemente que con el escenario se cambien Sí. y con las negociaciones que surjan? Según tu criterio, ¿cuáles serían los que No, tendrían más chances? Yo creo que política es administrar realidades, ¿verdad? Y hay realidades en este momento dentro del escenario político que tienen más visibilidad, sin decir chapa ni mucho menos, porque no quiero ser irresponsable, pero hay realidades que ustedes mismos ven y la ciudadanía dentro de mi partido y tiene un destaque. Yo inclusive le enfrenté, tuve mucha diferencia, pero negar ahora que tiene fuerza Ricardo Estigarribia sería negar la realidad, ¿verdad? Es Nakayama, que creo que ya lo he dicho personalmente, pero lo digo ahora, para mí fue un error que haya salido del partido, ¿verdad? Pero negar que Eduardo Nakayama es una buena persona, un buen candidato, alguien que tiene que estar ahí como una posibilidad, no, me parece que Prieto en este momento es el que tiene mucha más fuerza, más... Es más, yo siendo liberal, la gente me pregunta por él, hasta algunos quieren contactar, o sea, se le está viendo como una posibilidad, entonces Prieto es una figura... Miguel Prieto, intendente. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. La misma cosa Katia González. O sea, no podés nunca dejar de mencionarle a Katia González como una potencial, una mujer capaz, fue mi colega, la conozco, es mi amiga, no por ser mi amiga. Entonces, por ahí van, o sea, me dirán, bueno, Payo, sí, Payo tal vez, pero me parece, Payo, de que lo que nosotros tuvimos en la concertación, hasta último momento, bueno, estaban todas las condiciones y él se retiró. Entonces, me gustaría que los que quieran realmente, todos estos actores que cité y otros más, les pido disculpas, no sé, yo nunca le descartaría a una persona tan capaz, quien respeto mucho a la senadora Esperanza Martín, me parece una persona que, independiente de que pueda ser el Ejecutivo, reúne los requisitos de seriedad, de trabajo legislativo y de trabajo ejecutivo ministerial, porque ella hizo un excelente trabajo. Y bueno, y habrán otros actores que se quieran sumar, porque estamos 3 años, pueden aparecer todavía actores políticos que quieran, pero hablamos de esta coyuntura. En este momento, creo que Miguel Prieto, de arriba, estas 5 personas que te nombré, están, digamos, como, y me da la sensación de que todas estas personas que cité es como que están con ese diálogo. Yo no sé si me equivoco ahora, pero... Se siente ese ambiente. Se siente ese ambiente. No es que, no sé, vos le preguntás a Ricardo Estigarribia sobre Miguel Prieto y seguramente no va a hablar, o Miguel Prieto o Katia, o sea, porque anteriormente era como que se vetaba, o muchas veces inclusive no se opinaba. Cuando no opina quiere decir que no está de acuerdo Inda también. Claro. El silencio es una opinión. El silencio es una opinión, ¿verdad? Entonces, hay un buen ambiente y a mí me generó mucho más optimismo la marcha que se hizo. ¿Por qué? Porque fue, a diferencia de otras manifestaciones, particularmente en mi caso, yo estuve, y reconozco porque no tengo por qué, pues yo soy una persona predecible, así los políticos, lo que yo siempre quiero que los políticos sean todos predecibles, pero bueno, ocultan siempre sus armas. Yo siempre
digo la falencia que tengo, o la virtud. Yo estuve en la marcha, pero lejos mirando, porque yo tengo todavía una sensación bastante fuerte, acribillé, una palabra, no tengo por qué. Te quedaste con ese temor. Como decía mi finado papá, será en realidad en el fondo Itagraí, porque tener razón nomás tenés miedo, ¿verdad? Claro. La persona que razona tiene miedo, ¿verdad? Muchas veces nomás a pesar del miedo hacemos lo correcto. Yo estuve, pero me dio la oportunidad de estar así ahí atrás, hablando con la gente. O sea, no está ahí en primera fila, en el escenario, en el microclima del poder, del abrazo. Probablemente me iban a tener en cuenta ahí saludándome también. O sea, ese temor que tenía desde el oficialismo, que la marcha le podría dar impulso a figuras de la oposición, finalmente se concretó. Yo creo que se concretó, pero lo que quiero resaltar con ustedes es que estando allá atrás, hablé con mucha gente. Y ahí me decían, ¿por qué uno te va a llegar allá? No. Y hablando con la gente, he escuchado versiones de que venían en familia. Tengo una particularidad de un dirigente, o sea, una liberal de Luque, que vinieron 6 en su camioneta. Y me presenta inclusive en ese, de un yerno colorado, que estaba presente. Y acá vino también, ¿verdad? Y bueno, y el yerno no es eso que trata nomás así de darle el gusto al suegro, sino dice, no, aclarar suegro, que yo vine, pero vine convencido. No, suegro, por una cuestión, ¿verdad? Yo entiendo que está mal nuestro país y que tenemos que... Entonces, familia que vinieron, porque nosotros en política, generalmente le llamamos a los perros. Yo no estoy diciendo que no hayan venido gente que vos le llamás y le das colectivo. Los arreados. Arreado. Pero esta vuelta, en mi caso particular, cuando me escribían en mis redes sociales, en mi celular que tengo hace 20, al mismo número, decían, de pie Obrero Jotagina. Y eso yo hace mucho que no escucho. Entonces esta marcha, eso te genera mucha esperanza, porque eso puede también traducirse en una elección. Sí. Bueno, estamos en compañía del ex diputado por el Partido Liberal, Edgar Acosta, hablando en materia de las proyecciones de la política. Él se está candidatando a la legislatura, Edgar, ¿no? Legislatura. Quiero colaborar desde ahí, si se da la oportunidad. Quiero hacer bien claro, porque cuando ya me dicen, no, Edgar, el próximo periodo puede ser una oportunidad en Central, no. Quiero ser predecible, y ya le digo a la gente, no. Pero diputado, o senador, Y vamos a ver o las tan- condiciones cómo se dan, ¿verdad? La coyuntura. Yo conozco muy bien mi departamento y es como que me siento más a gusto por ahí. Pero hay que ver también una cuestión de dónde uno pueda servir también en una cuestión nacional. Así Bueno, es. tenemos que ir a una pausa, la primera pausa, la vuelta. Querría preguntarle a Edgar lo relacionado con el gobierno nacional, algunas políticas que se están dando a nivel nacional y también las implicancias a nivel internacional que se pudieran desatar. La primera pausa, 10 minutos, volvemos aquí en No Tiene Nombre. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. Oh, it's good to be back. Ahí está, imágenes de la Pascua Joven de anoche, Marcos, Edgar. Sí. AC/DC.
Pascua Espectacular. joven de anoche. Espectacular. Qué transgresor se volvió mi compañero. De verdad. Espectacular. Marcos eligió y mira, dice para Semana Santa. Increíble, Marcos. Qué bárbaro. ¿Querés trasladar la culpa de tus propias elecciones? No. No puede ser esto, No, Edgardo. los chicos deben conocer. Seguramente en Semana Santa vieron muchas películas de la banda sonora de Iron Man 2. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Mira, imagínate. Yo me acuerdo de Pascua Joven así. No. Yo soy de la generación de Pascua Joven y efectivamente esta concurrencia teníamos en la parroquia Virgen de los Dolores. Pascuas eran las de antes, yo me acuerdo, ¿eh? Cuando uno... Qué transgresor, Sí, Marco. no, terrible. Bueno, vamos a continuar nuestra conversación con Edgar Acosta. Vos sabés que, Edgardo, hablabas un poco de lo que es este gobierno que tenemos ahora, que a mí me da la impresión, no sé, ustedes, Edgar, especialmente te digo a vos, que se adelantaron demasiado los tiempos, ¿verdad? Normalmente todos los presidentes, por lo menos los primeros lustros de la democracia, a los 2 años comenzaban un desgaste. Pero desde Cartes, inclusive, Mario Abdo Benítez, se comenzó a acelerar eso. A Mario Abdo Benítez tuvo una crisis tremenda al año y medio. Y de repente el actual presidente Santiago Peña no es que tuvo una gran crisis por un acontecimiento, sino que fueron una serie de acontecimientos que lo están desgastando aceleradamente. ¿Verdad? Y ya a esta altura muchos están viendo que no cumple y no va a cumplir con muchas de sus promesas. ¿Cómo ves vos esta administración actual del presidente Santiago Peña? A ver, Gabo, te respondo de la siguiente manera. A mitad de marzo me fui a visitarle a una persona que era mi cliente de contabilidad y me hizo acordar, me mandó llamar. Yo me fui, por supuesto, ¿verdad? Pensé que iba a conseguir un cliente, pero es para sacarme en cara algo, para ese famoso sacarte en cara de una situación en particular, ¿verdad? Porque me había dicho cuando ganó Peña, Edgar, este va a ser uno de los peores presidentes. Yo le decía, pues vamos ya fue electo por el pueblo, no perdés, estábamos dolidos, pero yo siempre digo así, si al Paraguay le va bien, a todos nos va bien. O sea, es una cuestión, una máxima que hay que defenderlo, ¿verdad? Claro. Y tenemos el que lleva el timón, que es el presidente de la República. Entonces yo le dije, no, pero me dice, este va a ser, Edgar, te vas a acordar de mí. Esto van a hacer, no tiene la fuerza, por más de que digan una cuestión de títere, él va a hacer, pues yo conozco su entorno, su familia, esto van a aprovechar. Me decían en esos términos de aprovechar el poder para una ventaja económica empresarial. A mí no me entraba eso porque decía, no. Yo te acepto que de repente puedan ser que le marquen la hoja de ruta en otra parte, pero no creo ni yo así. Entonces me mandó a llamar para decirme, viste, esto es todo lo que te dije, este tipo de negocios. Yo estaba seguro de que estaba más concentrado con su equipo de armar negocios que preocuparse por el bienestar del país, me dice. Entonces yo le acepto como un comentario, sí, la verdad que, y yo mismo, yo tengo que aceptar que me sorprende, ¿verdad? De la forma, ya lo venía escuchando, eso sí, a mitad del año pasado, cuando me decían algunas licitaciones, este es el equipo de Peña, esto que se está haciendo es que le corresponde al vice, era como una distribución de la torta, ¿verdad? Pero ya aparecía el nombre del presidente. Entonces, el presidente directamente tiene, por eso inclusive se modificó, que dicen que fue una iniciativa del mismo Peña, el cambio de la legislatura con relación al conflicto de intereses. Yo conozco bien porque nosotros trabajamos con Katia en ese proyecto. Y como que decía, bueno, el mismo presidente estuvo detrás de cambiar. Y todos los acontecimientos que está pasando nos demuestra que puede tener verosimilitud eso, ¿verdad? O sea, entonces, lo que quiere siempre un ciudadano paraguayo es que el presidente se enfoque directamente en administrar los destinos de nuestro país, todos los días. Los primeros meses es como que su accionar se basaba en que darle gusto a Horacio Cartes, en los accionarios, en la forma que se manejaba, las designaciones, pero sumado a eso, imagínate que ahora inclusive haya una cuestión particular, empresarial, él está más enfocado
en dar respuestas en ese sentido y no respuestas que la ciudadanía necesita, ¿verdad? Él justamente decía, yo no pertenezco a ningún grupo económico, decía, parte de su discurso cuando arrancaba. Y cuando le cuestionábamos, pertenece a tal o cual grupo económico, y las perspectivas, así como tenías esa versión, Edgar, nosotros también manejábamos eso. Evidentemente él no perteneció a un equipo económico, decía yo voy a armar mi propio proyecto económico, ¿verdad? Entonces, y el gobierno, y además hay que sumarle, yo sé que ustedes son periodistas muy estudiosos y tienen los números, no, desde el punto de vista de la fortaleza política, este gobierno tiene todo, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, y con una oposición diezmada, ¿verdad? O sea, digamos, yo conozco senadores y buenísimos senadores y diputados que hacen la contraparte, porque la calidad de un gobierno pues, depende de la calidad de la oposición. Eso es así acá y en todas partes del mundo, ¿verdad? Y luchan algunos opositores, diputados, senadores, están ahí enfrentando, tensionando, pero es menos inclusive que otros gobiernos, o sea, hay menos oposición, y con todo eso, o sea, tiene la magnífica oportunidad de desarrollar nuestro país, de mejorar la calidad de la gente, como su eslogan, ¿verdad? Debemos estar mejor, pero todo el día nos está demostrando las investigaciones periodísticas. Y ahora, como siempre sucede, el Partido Colorado siempre se presenta como oficialismo oposición, gente del mismo partido que nos muestran con documentos, como el diputado Mauricio Espínola, que ha presentado documentos, que ya no es una cuestión, digamos, periodística o de oposición nomás, porque acabo todo cuando ventilás, cuando oposición trabajo, oposición. Entonces, es grave lo que está pasando en nuestro país, es muy grave, porque ahora mismo lo que yo veo que el presidente está más enfocado en solucionar su problema particular, que él mismo se lo crea. Porque si hay empresas ligadas a tu grupo económico, familiar, pues amigo, decirle no te presenten. O sea, no sé, una empresa se presenta en contrataciones públicas, creo que en octubre del 2023. Es como que yo puedo pensar mal y decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a estar hasta el 2028. Porque no aprovechamos, porque es un término que puede usarse. Inscribámonos. ¿Y quién, Pico Edgardo Marco, se va a oponer a que gane una licitación cuando sabe que viene de la familia presidencial o del vicepresidente? Claro. Es así una cuestión, o sea, si se crea y ahí después hay un historial de que efectivamente se concretó. Entonces, sí, ahora, durísimo. Edgar, hay una cuestión de, vos hablaste de nosotros como periodistas, y creo que tanto Edgardo como yo tenemos muchos años de periodismo y solemos ser muy atentos a cuando vos le preguntás a alguien sobre una aparente irregularidad o algo raro, y en vez de contestarte te ataca, sí. ¿verdad? No responde, sí. Y empieza a buscarte la vuelta de que vos de dónde venís, quién es tu patrón, sí. Qué intereses tenés, ¿verdad? Y la pregunta que vos hiciste queda sin contestar. Y en este gobierno, en estos últimos meses, es sistemático. Vos le señalás errores y ellos te salen con otra cosa. Entonces, para mí eso es simplemente una admisión de culpabilidad. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, en política, o sea, en el área que te toca, debería siempre estar bien informado, ¿verdad? O sea, se supone que, más aún en el caso del presidente, que yo he visto que en algunos momentos él ataca a grupos, de usted en particular, porque si hay algo que no podemos negar es la capacidad que tiene intelectualmente nuestro presidente. O sea, sí. Aparte está muy bien informado, porque muchas veces no es una cuestión de expertise en determinado tema, sino que está informado, que le dio también la expertise en la función pública. Eso te da mucha apertura, mucha cancha. Entonces, siempre yo espero de un presidente, de mi presidente, es que responda, porque es su obligación responder. Claro. O sea, no es una cuestión, no estamos pidiéndole como un favor, sino que él tiene que ser claro y transparente con todo el accionar, porque sus decisiones influyen en la vida de todos. O sea, a mí no me importaría lo que él haga de su vida privada. O sea, no sé, cuando yo le pongo un ejemplo, no sé, Churchill se la pasaba tomando todo el día por las decisiones que tomaba, tomaba beneficio y él recordaba como uno de los mejores presidentes de la historia, ¿verdad? Le gustaba sí. La etiqueta negra. Entonces, no estamos hablando de cuestiones privadas. Nadie le va a preguntar, Santiago Peña, ¿qué haces? No. Se le está preguntando alguna decisión que pueda tener y tenga impacto con nosotros, ¿verdad? Y él responde,
independientemente de que hasta puede haber intereses de grupo económico, o sea, no podemos dejar, puede haber, pero él no le compete eso, lo que compete es responder la pregunta que viene, ¿verdad? O sea, si responde una cuestión privada, yo le aceptaría a un presidente, porque eso no es una cuestión que yo, por más que sea hombre público, que tiene que ver eso con lo público, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que cuando se evade o se ataca de esa manera, es porque evidentemente no hay argumentos sólidos para responder. Y eso te demuestra de que él va a estar más enfocado en solucionar sus problemas particulares. Y cuando uno tiene problemas particulares, o que inclusive pueda tener relevancia penal, no solamente político, que es un juicio político, yo creo que el ser humano es natural que tenga que preocuparse más en eso y administrar. Y ahí empieza a perderse más el poder. ¿Y qué significa eso? Ahí ya aparecen los mensajeros, presidente Yareco Palaboto, presidente de PAMOC, o sea, se pierde todo, se pierde la autoridad moral. Y cuando se pierde la autoridad moral, todos ya entran de una manera, y siempre va a ser perjudicial para el país. Y en las últimas semanas se estuvo hablando de juicio político, porque finalmente las críticas no solamente son de la oposición, del Partido Colorado disidente, Sí. sino del propio cartismo que le cuestiona al presidente Peña. En ese contexto, primero te pregunto qué tan beneficioso sería un juicio político a esta altura de una administración y las consecuencias que eso podría tener en base a las experiencias anteriores. ¿Se puede dar? ¿Qué consecuencias podría tener? Ya, a ver, yo generalmente, bueno, el juicio político tiene que ser lo último, ¿verdad? O sea, evidentemente fue electo por el pueblo 5 años. Ahora, es una herramienta constitucional, se amerita, hay que presentarlo, independientemente de que se pierda o no. Pero siempre el país va a quedar mal. O sea, después de un juicio político aparecen muchas negociaciones fuera de lo que... Claro, aparte es una crisis. Una es crisis enorme. sí. Desde el punto de vista, afecta a todo, no solamente desde el punto de vista coyuntural político, sino también inclusive de inversiones. ¿Quién va a querer venir a un país donde está en la zozobra de juicios Claro. políticos? No sé. Inestabilidad. Pero una herramienta constitucional se amerita, tiene que... pero sí, cuando uno le escucha a un senador muy cercano, porque si alguien me dice que el Leite no es cercano a Cartes, va a mentir, Es ¿verdad? el riñón de Claro. Cartes. Y conociéndole a Cartes adentro, porque eso también yo lo recuerdo y lo estoy escribiendo, comentarios de colegas. Cuando Cartes era presidente, yo fui diputado, y también ahora Mario Aldo fui diputado, y conversás con los colegas, porque ahí adentro se habla. Sí. Así cuando de repente te critican, ¿cómo puede hablar? Ni en política se habla con todos. Lo Claro. que no te tiene que cambiar tu idea, tu forma de ser, porque hablas con la gente. O sea, eso es imposible pedirle a alguien, te evito en la foto con... No, ahí se habla. O sea, se negocia, es política, ¿verdad? Y en esas conversaciones uno lo conoce, y yo le he dejado inclusive eso en mi libro que publiqué el 31M, República o Enmienda, es de lo que significa Cartes. Yo quiero usar una palabra muy fuerte porque en política no deberíamos usar esa palabra, pero sí se aplica en determinados momentos, que es el miedo. En política se puede usar respeto, autoridad, líder. Pues yo notaba de algunos colegas cuando hablaban, era miedo. Miedo a contrarrestar lo que piensa Cartes. Miedo a hacer algo contrario que Cartes quiere. Entonces, yo no creo que eso haya cambiado en el tiempo. Entonces, cuando sale Leite a hablar de determinado tema, no creo que sea sin la venia de Cartes. O una idea que Cartes tiró y él lo recoge sin que haya sido, porque puede ser que también tampoco Cartes le diga, decir esto, pero puede ser que en la conversación, en Marco, Edgardo, se habla y vos te das cuenta qué es lo que él quiere decir, o haya hecho un comentario. Entonces él viene a dar el gusto. O sea, entonces, ¿qué significa eso? No hay que descartar, Edgardo, Marco, y me hace como un analista político, como si fuera estoy haciendo el programa con ustedes, ¿verdad? No, claro. No hay que descartar de que es un mensaje claro a Santiago Peña, sabe que si vos no te alineas, si estás haciendo esto, yo no sé, negocio, o este tema del Ministerio de la Familia que le está dividiendo, le tenemos ahí atrás al vicepresidente que puede. ¿Y qué pasa? Vamos a hacer un escenario hipotético. ¿Qué pasa si Aliana no está midiendo bien para el 2028? ¿Por qué no podemos hacer ese Que cálculo? de hecho son los rumores que Claro, corren. entonces, ¿qué pasa? Eso significa que Aliana puede, ¿por qué no? Sabiendo que no va a ocupar el 2028, no, o sea, Santi Peña en este momento está más que nunca prisionero. Yo veo, ¿Está embretado? Peña? me parece que está embretado
porque la opinión de Leite no es cualquier opinión. Ahora, van a salir a desmentir toda la historia, pero cuando vos lanzás un mensaje es para después, en forma privada, decir, o sea, amigo. Entonces, y eso crea crisis en nuestro país. O sea, y eso, por eso surgieron candidaturas muy rápidas, ¿verdad? Lo de Vin, yo creo que es una estrategia, incursionó ahí, el mismo velaje, Sí. entró también ahí, porque ven un escenario propicio para que ya se hable del 2028 Claro, el Lilian a Samaniego destiempo. también. Lilian Samaniego. El oportunismo político. Y Y claro. dentro de eso, Edgar, ¿cómo, dentro del oportunismo político, en buenos términos, digo, cómo debería actuar o qué provecho podría sacar la oposición? Así como Cartes en su momento sacó provecho de un juicio político a Lugo, y en este caso la oposición, si quiere recuperar el poder, creo que tiene que tener ese pensamiento también de oportunismo, digo, reitero, en el Oportunidad, buen sentido de recuperar el poder. Claro, a ver, yo te agarro el tema del oportunismo porque estamos en política, y en política la función de un partido, de un movimiento, es captación del poder. O sea, ¿para qué te vas a conformar si no vas a querer ya agarrar la primera magistratura? Entonces hay que aprovechar, y esa oportunidad más que nunca se da. El escenario es propicio para que los actores políticos entiendan. ¿Por qué yo decido, digamos, en esa parte de incursionar y hablar de este tema ya faltando mucho el legislativo? Es para decirle a la gente, metámonos en la cancha, seamos, si yo por el camino, Edgardo, Marco, me doy cuenta de que el legislativo puede restar las posibilidades de que no sea un articulador, alguien que moleste, porque tengo cargo, yo no tengo ni un solo problema de dejar eso y formar parte de una articulación de unidad, porque yo lo que quiero es que se gane el gobierno nacional. Entonces, ese pensamiento nos tiene que unir de que esta oportunidad, esa crisis, pero crisis tremenda que está sufriendo el Partido Colorado, porque acá hay que hablar en su contexto del Partido Colorado. Ellos hacen intencionalmente oposición y oficialismo porque les ha funcionado fantásticamente bien. Pero el Partido Colorado al final se va a unir, porque el Partido Colorado, desde adentro, les digo, ustedes saben, el Partido Colorado defiende negocios. El Partido Colorado va a votar contigo sectores así, cuando de repente coyunturalmente le puede golpear al adversario ahí internamente. Pero cuando va a afectarles electoral y económicamente se unen. Cuando queríamos llevar los gastos sociales al presupuesto general de gasto de la nación, vos le hablabas al colega del equipo ahí, pero no importa ni cosa, o después al final votaron en contra. ¿Por qué? Porque entendieron que eso le puede afectar en la utilización cuando les toque. Sí. Entonces, yo siempre digo, dentro de la oposición, está bien, hay coyunturas que podemos unirnos con ellos, defendamos principios, pero olvídate que después llegan a unir todo. Entonces, ¿qué es lo que nuestra tarea? Tenemos que hacerlo nosotros, y vuelvo a decir, lo que se hizo la semana pasada en Asunción es una señal de que se puede replicar a nivel nacional. Esto hay que entender, que las cabeceras departamentales, distritos importantes, hay que ganarlas. Yo no sé cómo va a salir el 2026 con el poderío que tiene el Partido Colorado en las elecciones municipales. Eso no tiene que ser una cuestión determinante para el 2028, o sino que lo diga en el 2008. 2006 fueron una de las elecciones municipales más catastróficas para la oposición, y el 2008 ganó Lugo. Pero sí hay cabeceras departamentales, hay ciudades emblemáticas que hay que manejar, y ojalá que en todos los distritos sea así, ¿verdad? Entender de que el 2026 guarda también relación con el 2028. Así que es una oportunidad magnífica, tiene que haber una madurez tremenda. Me da tranquilidad cuando yo le he citado a líderes emergentes que pueden ser que encabecen la chapa presidencial. Hay que tener un proyecto político que no solamente sea ganarle al Partido Colorado, porque ese sí es un error. Cuando alguien me dice ganar al Partido Colorado, no, el orgullo no es ganar, el orgullo es administrar. Y yo creo mucho en la máxima de premio-castigo. Te premian con 5 años y si hiciste mal, que te castiguen. Pero cuando es oposición, el castigo va a ser mucho más eterno. ¿Por qué? Porque generaste una expectativa y no lo cumpliste. Entonces, estos líderes, Miel Prieto, Ricardo Estigarribia, Cate González, Esperanza Martínez, Nakayama, tienen una responsabilidad altísima de entender, y otros que puedan aparecer. Yo no quiero quitar a nadie, a alguna persona que quiera aparecer en política o que se proyecte, pero esto es lo que tenemos ahora, de que tiene que entender el egoísmo sheman de Ana. She porque she la se pone a ver, she la se va a poder. Si empezamos con eso puede ser realmente lo que pueda destruir la posibilidad de ganar el 2028. Van a haber opositores utilizados. Claro que el Partido Colorado siempre ha actuado así.
El Partido Colorado no solamente actúa a nivel nacional, actúa en determinados distritos. Yo conozco en Central cuando apoyan al referente para concejal y para dividir, porque internamente va a trabajar. Claro que van a haber opositores infiltrados. Juega que- conveniencia ¿Sabe también. qué va a aparecer? ¿Cuál uno de los discursos que van a utilizar? Ya lo digo. Va eres ñande, ñame, este partido michiviape, ñande, ña presentada, ñande candidatura. No importa ni cuántos votos lleve. Inclusive para tensionar el ambiente. Y puede ser que ese sector que presenta esa candidatura puede tener cercanía con el gobierno, hasta puede tener cargos Claro. públicos o también algunos negocios. Y con eso uno ya tiene que jugar. Ya sabiendo lo que va a aparecer, lo que nos tiene que unir es entender que lo que nos tiene que unir son la posibilidad de que el Paraguay le vaya mejor, bienestar general sobre el particular, y se van a seguir manteniendo diferencias. Yo probablemente no le podamos hacer cambiar la idea que tiene esperanza sobre determinada área o Ana Cayama sobre determinada área. Que no nos peleen las diferencias. Lo que nos tiene que unir son aquellos que Los intereses creemos comunes. firmemente de que esto necesitamos para ganar. Y yo creo honestamente que el escenario está para que el 2028 la gente entienda de que el Partido Colorado, mientras esté en el gobierno, no vamos a cambiar este país. Van a jugar oposición, oficialismo, pero realmente para cambiar una cuestión estructural en el país tiene que haber alternancia. Licenciado Edgar Acosta, gracias por venir. Bueno, esperamos que no sea la última vez. De hecho, te vamos a cursar invitaciones ya a nivel de campaña electoral, seguramente, si te presentás. Pero gracias por venir en una Semana Santa con nosotros. Un gusto y realmente muy amena. Yo siempre les escucho sábado, porque me parece un programa entretenido, un programa muy respetuoso. Así que yo les invito a todos del sector político que vengan acá, se van a sentir cómodos. Y bueno, a entender que lo que estamos en la política, la gente quiere escuchar nuestras posiciones. Y esperando siempre que los políticos puedan ser predecibles, que es un pedido realmente mágico y que probablemente no suceda, pero la gente quiere verle al político, saber lo que piensa, y si no sabe, tiene que decirlo también, que no sabe, pero que nuestra tarea como político es fundamental. Y tenemos que cumplirlo porque nuestro accionar puede cambiar la vida de la gente. Tiene que ser para bien. Claro. Gracias, Edgar. Gracias, Para la Edgar. próxima dejamos la chipa, obviamente, y la próxima, cuando ya se haga candidato. Bueno, estuvimos en compañía del licenciado Edgar Acosta, se va a postular para un cargo en el Congreso Nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico, y nosotros vamos a una pausa breve, y a la vuelta ya le recibimos a nuestro siguiente invitado, el doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista. Vamos a seguir hablando de las implicancias políticas a nivel gobierno y otras particularidades también del mundo político. Pausa y volvemos. Change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they begin now. Needles and crimson, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I went hard, I didn't think I'd do, but now I see she's wasted in me. Let her go ahead, take his love and stay, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. Shoot me those needles and pins, ahead now. Why can't I stop and tell myself I'm wrong, so wrong? Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to
Los Buscadores, 1960, 70, de la época de los Beatles, es el segundo grupo de Liverpool más conocido a nivel mundial, mira, y un estilo bastante peculiar de la época. De hecho, el video que estamos viendo en blanco y negro, y esta versión, Agujas y Alfileres, fue versionado por una cantidad inmensa de artistas y de grupos. De los más conocidos, la versión de Ramones. Bon Jovi también como grupo estuvo versionando esto, y otros también. Los Buscadores, en la versión del año 1960 y pico, 64, 65, no recuerdo bien porque todavía no nacía. Pero dicen que, bueno, hay que mencionar también Semana Santa. Bajamos un poquito el tono del ritmo también, Marcos. Sí, porque estuvimos bastante fuertes en el segmento anterior, donde le metimos una música bastante heavy, por decirlo. Sí, realmente, bueno, literal. Bueno, nos involucramos nuevamente en el tema político. Dale, Semana dale. Santa, obviamente no hay descanso para las cuestiones políticas, y ya le damos la bienvenida al doctor, abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, que nos visita. Gracias a Dios, siempre que le llamamos para consultarle algo, muchas veces está ahí. Gracias por la concurrencia nuevamente, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y también un gran saludo a la teleaudiencia. Un gusto estar aquí. Bueno, ya estábamos hablando muchísimo antes de comenzar el programa. Es imposible, cuando nos encontramos con el doctor Hugo Estigarribia surgen así los temas uno tras otro, ¿verdad? Porque aparte él se le nota, es un apasionado del tema de la política, lo es así todo su tiempo de senador. Recuerdo muchas veces en su oficina discusiones, principios, ¿verdad?, que se bajaban ahí, pero también hablábamos de eso justamente, el ambiente que uno encuentra en la política, cómo uno muchas veces tiene convicciones, pero de por medio está el adversario que tiene otras a veces intenciones, pero uno tiene que pactar muchas veces con esos sectores. Doctor, vos tuviste que manejar eso en el día a día, fue muy fuerte en tu carrera política y lo es hasta ahora. Fue difícil realmente, es difícil. Resulta que yo soy un hombre de derecho también, ¿verdad? Así como tengo la misma pasión por el derecho y por la política, yo descubrí la política cuando entré a la facultad. Pues yo entré a la facultad para ser abogado. Y ahí descubrí la política en el gremio universitario. Y el tema es que muchas veces los pactos políticos se buscan olvidando al derecho, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema para un abogado como yo también, ¿verdad? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que lo que motivó prácticamente que después mi destino fuera el derecho, en la actividad profesional y no la política, es que yo me negué al juramento de Nicanor Ugarte Fruto como senador, ¿verdad? Sí. Que era una violación de la Constitución. Yo fui el único colorado que se negó. Y bueno, me pasaron la factura, de ahí me tildaron como rebelde, como indisciplinado, cuando mi disciplina era la Constitución. Sí. Porque el único partido que tiene en su manifiesto el cumplimiento de la Constitución, el sagrado decálogo de los pueblos libres, es el Partido Colorado, la ANR. Entonces, yo me escudé en eso. Es más, en la entrada de mi despacho estaba el manifiesto, ¿te acordás? Sí, sí. Yo le decía siempre, este es más para mis correligionarios que para los extraños. Y yo cumplí el manifiesto. Cuando me llamó el partido me dijo, ¿por qué? Porque yo cumplí el manifiesto, le dije, la Constitución dice esto, no me pudieron decir nada. Pero a partir de ahí vino una postergación, después me echaron de mi movimiento que yo fundé con Castiglioni, ¿verdad? Los nicanoritas vinieron y los nicanoritas me echaron. Imagínate. Entonces yo pagué el costo de hacer cumplir el derecho. Pero por otro lado, gané mucho respeto y prestigio con mis alumnos, porque soy profesor de Derecho Constitucional, con mis colegas, porque luché por el Estado de Derecho, y hoy el criterio del Senado sigue siendo ese, que el presidente tiene que ser senador vitalicio. Entonces, contribuimos a la institucionalidad. Ahora, en el accionar político, eso dificulta mucho, ¿verdad? Porque te quieren imponer mayoría hasta para violar la Constitución. En las reuniones, o sea, y el pacto también. ¿Con quién pactas? O sea, pactar para llegar al poder con un bandido, para hacer el coro de bandidos. Son dilemas éticos que uno tiene que estar dispuesto a asumir, ¿verdad? A veces.
Y a veces es muy difícil también con gente que es muy intolerante, porque resulta que la cultura autoritaria está instalada en nuestra dirigencia, incluso en nuestro pueblo, y es algo muy difícil de romper, ¿verdad? Esa cultura de intolerancia, de autoritarismo, ¿verdad? Sí. Y sin embargo hay que dialogar, llegar a acuerdo, pero hay que tolerar la opinión ajena y mantener la propia, y a veces escuchar la razón ajena y cambiar la propia si es válido lo que te dicen, pero no que te impongan cosas inadecuadas. Entonces, es difícil la actividad política para la gente que trata de hacer bien las cosas. Doctor, decías que sos un hombre de derecho. Entre paréntesis, yo estuve tocando tu timbre aquella vez que te ausentaste del Congreso. O sea, yo estaba trabajando para Radio Nacional en aquel entonces y él era mi vecino. Y me fui y sabía que no se iba a ir a sesión y me fui y me instalé frente a su casa y toqué el timbre, toqué el timbre. Y el doctor dijo, no me voy a ir a sesión, te pido que me disculpes en este momento, voy a tomar mi distancia política, y me explicó por el comunicador que cuál era su postura. No corresponde, decía, bien clarito, le grabé así, pasé, me acuerdo, fue una entrevista así de las primeras que hice, por eso me recuerdo puntualmente ese evento. Y doctor, yo tengo, por ejemplo, entre las reglas del modelo cartista, cambiar leyes a conveniencia. Nosotros con Marcos muchas veces hablamos del modelo cartista que vino a enturbiar toda la arena política. Y te consulto esto como hombre de derecho que mencionabas. ¿Vos sentís eso como hombre político también, que cuando se instaló el cartismo cambiaron las reglas, se modificaron muchas leyes inclusive a conveniencia? Totalmente, totalmente. Resulta que ellos tuvieron una estrategia muy bien elaborada de constituir una mayoría en el Senado, que en el Senado no tenían mayoría inicialmente, ¿verdad? Entonces ellos aseguraron primero una mayoría para después instalar la agenda legislativa, lo cual no consiguió ningún gobierno prácticamente. Creo que Nicanor Duarte Frutos consiguió eso y consiguió la reforma impositiva y otras cosas, ¿verdad? Pero ellos instalaron una agenda de regresión a la democracia en favor de sus intereses. La prueba más palpable es una de las primeras leyes fue la modificación de la ley que sanciona el conflicto de intereses. Y bueno, modificaron eso y ahora vemos que los hermanos de Peña aparecen en negocio, ¿verdad? Que no se hizo la declaración de intereses conforme a aquella ley, pero ya se modificó, entonces le podría favorecer a Peña o no, ¿verdad? Entonces modificaron las leyes para su beneficio y para perseguir también a quien ellos consideran enemigos. Por ejemplo, las ONG, ¿verdad? La ley anti-ONG, por ejemplo, es una persecución a aquellos que critican desde el pensamiento, de la investigación, de la estadística, de la encuesta, ¿verdad? Lo que ha hecho el cartismo. No hay que olvidar, por ejemplo, el estudio que hizo sobre el tabaco CADEP, que le valió la amenaza de uno de los dueños ahí de la tabacalera, el señor Ortiz, ¿verdad? Que al final llegó a un arreglo, creo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen rabia a la gente de la ONG porque la ONG opinan, bueno, vamos a sacar una ley para ver si le investigamos, si le dirigimos, y coincidió justamente con la agenda de Estados Unidos de suprimir la Agencia de Cooperación Norteamericana USAID. Entonces ellos dicen, nosotros luego ya estábamos de acuerdo con esto. No, mentira, la regresión era atacar a la ONG, atacar a los tanques de pensamiento, que no haya más opinión, que no se pueda financiar a los críticos, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen una agenda de regresión hacia el autoritarismo. No pueden modificar nomás la Constitución porque saben que si llaman a una constituyente probablemente tengan minoría y al final le puede salir peor, ¿verdad? Porque hay una conciencia de que la oposición, aunque esté separada hoy para candidaturas, a lo mejor puede estar unida para una constituyente. Claro. Porque la constituyente es número. Así fue la constituyente del 91-92, hay que recordar. Las dos bancadas campesinas decían la diferencia y se tuvo que negociar con ellas los partidos tradicionales. ¿Crees que eso está dentro de la agenda todavía? Está en la agenda de ellos, pero no tienen manera de implementar porque se dan cuenta que toda la oposición unida va a tener mayor cantidad de constituyentes que ellos. Eso es categórico. Incluso la disidencia colorada se puede unir ahí, porque recuerden lo que pasó, que el argañismo en su momento estableció que Rodríguez no podía ser reelecto con toda la oposición. O sea, ese es un ejemplo claro de lo que le puede pasar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos tienen hoy una mayoría coyuntural, producto también del error de la oposición de ir dividida, sobre todo en los cargos colegiados, senadores y diputados, ¿verdad? Fueron divididos y por supuesto para el Ejecutivo perdieron también, pero
ellos saben que unidos en una constituyente pueden tener minoría. Esa es una realidad que se puede ver, es palpable, ¿verdad? Ahora, doctor, nosotros para el programa siempre estamos revisando muchos archivos, tenemos un segmento que siempre pasamos, Archivo Mata Político, y gracias a eso nos acordamos de muchas cosas que se dijeron, y te menciono algo que dijo Santiago Peña en septiembre del año pasado en el aniversario del Partido Colorado. Dijo: el Partido Colorado está pasando por su mejor momento. Y se refería al tema de las mayorías en el Congreso, la mayoría en las gobernaciones. Y yo veía, este escenario del Partido Colorado es lo más parecido a lo que era el lestronismo, ¿verdad? Porque te digo por el tema de los militantes y los tradicionalistas. ¿Recordás esa época? Claro, bueno, el tradicionalismo. Y en este momento el cartismo tiene una mayoría aplastante y una hegemonía dentro del Partido Colorado. Y en la época de Stroessner se hablaba de los que estaban en la oposición, en la disidencia al estronismo, decían el Partido Colorado está secuestrado por el estronismo. ¿Cómo definirías la situación del Partido Colorado respecto a lo que es el cartismo en este momento? Está tomado por el cartismo, no es que está secuestrado. Resulta que ¿cómo ingresa Cartes a la política del Partido Colorado? Con el Partido Colorado en la llanura, sí, con deudas. Entonces viene, pone plata, aparece como candidato, modifica los estatutos, aparece como candidato, gana la elección, el partido en el poder, con apoyo financiero al Partido Colorado también. Entonces él salva la plata, como se diría, ¿verdad? Nominalmente, pero se adueña al partido. Los que le llevaban al partido pensaban, no, este es un empresario que va a poner plata y le va a manejar. Terminó él manejándole. Hay que recordar la convención posterior que Callega Larraín, entonces presidente, lo dejaban de lado, ¿verdad? Sí. Y ahí después nace el apoyo a Mario Hado como disidencia al cartismo, ¿verdad? El cartismo tomó el Partido Colorado de una manera hegemónica, estructurada, con asesores. Hay que recordar que el señor Cartes le tenía como asesor a Cuadra, que había estado ya con Pinochet en el pasado, ¿verdad? Me cuentan, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, esto no tengo una verificación documental, ¿verdad? Y es una estrategia. Primero fue dirigente deportivo y después pasó. O sea, hizo lo mismo hizo Macri, ¿verdad? En Argentina, que es muy amigo de Cartes. Entonces, él entró con mucho dinero a la política, dinero propio, y el que pone el dinero y a la vez tiene el poder, duplica su poder. Porque no es que tiene el poder político y otros pusieron el dinero como hubo con otros líderes. No, acá el poder tenía él y tiene él y el dinero lo tiene él también. Entonces, obviamente eso generó una cooptación de liderazgos, ¿verdad? Que fue durante su gobierno para afianzarse y después de su gobierno con Marito para mantenerse. Para mantener a esa mayoría de diputados que le tuvo en jaque. Hay que recordar que le salvó el juicio político a Marito con su mayoría y tuvo que pactar Marito ese pacto cicatriz durante un año y medio, que apareció Alderete, que ahí Alderete se pasó al otro lado en ese momento, ¿verdad? Y entonces sí, el partido está tomado. Antes estuvo tomado por el militarismo, por el factor de poder del militarismo que empieza con el gobierno de Franco en 1936, ¿verdad? En Paraguay, y después con el Stroessner por el factor de poder, ¿verdad? Y ahora tomado por el crimen organizado, por piratas. Yo dije cuando renuncié al partido, tomado por piratas. Y la prueba más palpable, cuando muere González Dar, el partido le declara duelo partidario y bandera media hasta. Cuando muere Miguel Ángel Pangracio, uno de los más grandes juristas que tuvo el Paraguay, Colorado, honesto, ni una corona de flores no se me mandó. Ni una presencia colorada. Entonces, esa es la prueba más palpable de qué modelo de Partido Colorado. Y es la prueba irrefutable por la cual gente como yo renunció y por la cual más de 1.300.000 colorados no le votan a ese Partido Colorado. Puede decir que está en su mejor momento un partido cuya mayoría de afiliados no le vota, ¿verdad? Muy en contraste con lo que dijo Peña, pues es la verdad. ¿Dónde están los 1.300.000 si por Peña votaron 1.280.000 y hay 2.600.000 afiliados? ¿Qué quiere decir? Que está capturada la estructura, la cáscara del partido, la dirigencia. La expulsión de Gerardo Osorio del Partido Colorado. Yo fui abogado del Tribunal de Conducta. Me presenté con poder de abogado como representante. ¿Saben lo que hicieron? Le nombraron a un abogado ellos y le hicieron un proceso de ausencia y le echaron del partido. No hay garantía para que piense diferente. Entonces, ¿eso es estar bien para un partido en democracia? No. Ahora,
ellos manejan la estructura, manejan la dirigencia nominal, pero si vos te pones a hablar mano a mano con un dirigente seccional, a ver si está contento con ese pueblo colorado, si está contento. No, los que reciben las migajas que caen de la mesa del poder, porque en la mesa del poder comen el plato principal, y estamos viendo con estas publicaciones y con todo lo que está saliendo, ¿verdad? Los negociados, etcétera, etcétera. Y los que reciben las migajas están contentos, y el resto del pueblo, a monte, mano, no le importa. Ahora, doctor, yo estaba pensando, no ahora, sino hace un tiempo ya, hacía la comparación de lo que es el cartismo, lo que fue el oviedismo en su momento. El liderazgo que tenía Lino César Oviedo, que era un liderazgo real, palpable. La gente realmente lo adoraba, ¿verdad? Yo recuerdo haber hablado con muchos oviedistas y gente de pueblo realmente lo seguía. A pesar de que a mí no me gustaba Lino Oviedo, aclaro. Pero ahora, una de las diferencias que veo es que con Cartes, entre el Lino Oviedo y Cartes, entre las muchísimas que hay, por supuesto, es que Cartes no tiene miramientos en incorporar, algunos dicen que por plata, a ciertos dirigentes, pero no solamente a los colorados, de cualquier partido, cosa que Lino Oviedo nunca hacía. Él tenía sus leales, pero no los buscaba fuera de su movimiento, fuera de su partido. Él quería gente ahí que fuera de lealtad por convicción, aparentemente, y cosa que no se da con el cartismo. El cartismo, Cartes, antes de meterse en la política, pactaba con todo el mundo, o sea, le ayudaba a todo el mundo. Esa es la gran diferencia. Y ¿hasta dónde crees que puede llegar eso? O sea, ¿se puede sostener ese tipo de liderazgo de ¿No Cartes? pone en riesgo las chances de las próximas elecciones para el partido? El liderazgo Oviedo es un liderazgo carismático. Hablaba muy bien guaraní, fue militar. Como militar era una persona que conseguía apoyo del sector privado para el desarrollo de sus cuarteles, etcétera, etcétera. Eso yo lo sé muy bien porque mi padre era ministro de Defensa, me contaba, ¿verdad? O sea, conseguía que los civiles pongan para los cuarteles, por ejemplo, para que mejoren los cuarteles. O sea, él construyó un liderazgo en base a una personalidad fuerte, a un carisma, a una propuesta de gobierno, ¿verdad? Más allá que te guste o no. Era un liderazgo auténtico, igual que el de Argaña, en base a una propuesta, en base a su intelectualidad, a su fortaleza, a su republicanismo, ¿verdad? Eran liderazgos auténticos como se construye en otros países. Sin embargo, lo de Cartes es poner el dinero en un lugar donde faltaba dinero y ahí capturar el poder. Y él maneja muy bien el dinero para sus intereses. Ahora, ¿qué pasa si el dinero se acaba? ¿Qué pasa si el señor Cartes fuera extraditado, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? O si se activaran por milagro los procesos que tiene acá, que están muertos, ¿verdad? Un milagro digo porque la fiscalía no mueve nada ni nada, ¿verdad? Pero yo creo que ahí se acaba el cartismo. O sea, gira en torno. Hay que ver lo que pasó con el oviedismo, guardando la diferencia de liderazgo. ¿Qué pasó con el oviedismo sin Oviedo? Se acabó. Argañismo, ¿qué pasó sin Argaña? Se acabó. Que era liderazgo auténtico. Imagínate si un liderazgo auténtico se acaban, lo que sería un liderazgo basado en el dinero, o la prebenda, o los negocios, o lo que sea. Yo creo que el cartismo sin Cartes iría al fracaso. Y ojo que lo vi en algunos videos últimamente bastante, caminaba apenas saliendo a la cancha de Libertad, etcétera, etcétera. O sea, ojalá, le deseo salud siempre a todos, ¿verdad? Pero no lo vi bien de salud por los videos que vi, ¿verdad? Ahora, justamente la pregunta de Edgardo, esta manera en que está manejando el Partido Colorado Horacio Cartes, ¿no crees que pone en riesgo las chances del partido a futuro? Sí, totalmente, claro. Si la oposición fuera inteligente, dice, gana con facilidad. Pues ya está demostrado con cifras de las pasadas elecciones. Peña tuvo 60.000 votos más que Mario Adorno, man. Y no alcanzó 1.300.000 votos, ¿verdad? Y la oposición separada tuvo como 1.600.000 votos entre Payo, Efraín y candidaturas menores, Euclides, Chilaver, Talavera Alegre, etcétera, etcétera. Tienen como 1.600.000, 1.700.000 votos, o sea, ganaba fácil. O sea, pero ¿qué pasa si la oposición no es capaz de hacer renunciamiento? Si no es capaz de plantear primero un proyecto de unidad y después ver candidaturas, tanto para las municipales como las generales, porque el hecho le ganó por la división que hubo entre Nacayama y Joana Ortega. O sea, es aritmética pura. ¿Y cuál es la estrategia que siempre tuvo el Partido Colorado y la sigue teniendo Cartes? Porque así fue. Guamosi le gana a Caballero Bray y a Laíno, separados, ¿verdad? Entonces, la oposición separada
y el Partido Colorado unido. Y entonces el cartismo ante una oposición unida, aún tomando a la disidencia colorada, no le va a poder ganar. Decía Edgar Acosta hace unos minutos que hoy se crea un ambiente más positivo dentro del contexto para la oposición con miras a las próximas elecciones municipales y las generales. En primer lugar, las administraciones. Santiago Peña aparentemente está más involucrado en solucionar problemas personales que los problemas del país, a nivel internacional inclusive. Las administraciones de los municipios, acá le tenemos Asunción con las irregularidades que se vienen mencionando, se crea todo un ambiente positivo para la oposición, pero ¿te parece que la oposición va a entender eso y va a poder salvar sus diferencias para apuntar a las generales, digamos, directamente? Tiene que entenderlo. Y ¿sabes cuando la concertación perdió, los colorados perdió algo muy importante, más allá de los votos que podía entender? El concepto de vocación de poder que tienen los colorados. Yo renuncié al Partido Colorado, pero soy un republicano de siempre, ¿verdad? Unidos en el poder, es el concepto de los colorados. En la pelea se acaba cuando termina la interna, porque tenemos que mirar al poder general. La oposición tiene que tener el concepto unidos para el poder. Entonces, y hay que anteponer los intereses generales por encima de los intereses sectoriales, ¿verdad? Y eso, si la oposición logra eso, va a poder lograr un proyecto único que si está unido se presume que le puede ganar a un proyecto cartista o incluso a la disidencia colorada, que esté con candidatura con el cartismo, ¿verdad? Pero mucho depende de la capacidad de renunciamiento, de visión estratégica que han tenido en otros países. Por ejemplo, en Uruguay, los colorados con los blancos se unieron y Lacalle Pou fue presidente. Dos partidos antagónicos tradicionalmente que no se podían ni ver, se unieron. Mujica y consiguieron con su claro, vicepresidente lo mismo mismo. pasa con el Frente Amplio, que es la izquierda y centroizquierda de Uruguay. Partidos de extrema izquierda o de centro, ¿verdad? Incluso ciertos sectores de una derecha un poco que lleva hacia el centro se unieron en el Frente Amplio y ahora ganó Orsi, ¿verdad? Lo mismo pasa en Chile. O sea, por acá eso, mismo, Lugo claro, con Lugo, Federico Franco. claro, pero pequeño detalle. No le va a gustar esto seguramente a algunos amigos liberales, ¿verdad? Tiene que tener candidato barniz colorado. Se reprodujo una entrevista que me hicieron en Cáritas y salió en el diario. A lo mejor digo esto, dicen, van a decir porque no. Lugo tenía barniz colorado. Era país, pero de familia colorada. Su mamá Méndez, de los Méndez Fleitas. El colorado no sentía que le iba a perseguir. Tenía ese sentimiento republicano de estar con la gente, porque el republicano tiene eso, y es una virtud. Tendrá mucho efecto algún colorado, pero tiene esa virtud de preocuparse de la yuyera, del chipero, del albañil, de la empleada doméstica, del jardinero, porque ese es el origen de la popularidad del Partido Colorado. Bueno, si eso se incorpora en una candidatura, ¿verdad?, que salpicón de eso tiene Payo, salpicón de eso tiene Prieto, salpicón o mucho de eso tenemos nosotros y otros, pero que no tienen un candidato liberal. Con todo afecto, el Partido Liberal, el principal partido de oposición, tiene la estructura, pero probablemente tiene la estructura, pero no la figura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ellos tienen desconfianza porque dicen que Lugo les traicionó en el acuerdo. Lugo ocupó el poder y gente que no tenía voto ocupó importantes cargos en el gabinete y tenía peso en el Senado de diputados. Bueno, se hacen bien los pactos. La historia tiene que enseñar. Entonces, yo creo que hay que entender que pueden haber candidaturas carismáticas pero que puedan llegar a un electorado que te va a dar poder. Sí. No solamente que tenga carisma el candidato, que tenga una posibilidad de unir, sino que pueda capturar esos sectores indiferentes, indecisos, que no quieren saber nada, como Payo pudo capturar un voto bronca con 700,000 votos, por ejemplo, ¿verdad? Que nadie esperaba. Y si le pones a ese voto la estructura política del PLRA y todas las fuerzas unidas en torno a una candidatura, podría ser. Entonces yo creo que también mucho depende de la capacidad de articulación. Si vos articulás bien y podés unir en torno a los grandes objetivos, por encima de los objetivos individuales, repito, sectoriales, pasionales, partidarios,
puede ser. Y hay otra cosa que es interesante analizar, que es el factor sociocultural, que dice el libro de Huntington, la cultura es lo que importa, ¿verdad? Muchos dicen el Partido Colorado es como una religión, y el Partido Liberal también, los dos partidos tradicionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su polka, su color, su tradición, mi papá, mi abuelo le persiguió a tu abuelo, fue perseguido, eran amigos, todo eso juega en la individualidad de la dirigencia. Todo eso hay que dejar de lado. ¿Por qué? Porque para mí la lucha en Paraguay es profundización de la democracia o regresión al autoritarismo. Y es el planteamiento que tiene que instalar la oposición en Paraguay, ¿verdad? Incluso la propia disidencia colorada en este momento, ¿verdad? Que está siendo víctima de un sector autoritario. Entonces yo creo que en la medida en que seamos capaces de hablar hasta que sangre en la boca, como se dice, para unificar en un solo proyecto, y la prueba van a ser las municipales ahora. Claro. Ahora veo que aparecen 3 candidatos o 4, porque aparece también mi amigo Germán Pancou por Cruzada Nacional ahora, que es muy calificado, un ingeniero muy calificado, ¿verdad? Sí. Desde el exterior. Desde el exterior, ¿verdad? Entonces veo 4 candidaturas. Bueno, hay que unificar. Hay que buscar un solo candidato de la oposición, así como el Partido Colorado va a tener un solo candidato, ¿verdad? O una candidata, no sé. Entonces yo creo que mucho depende también, repito, de la visión estratégica, la capacidad de renunciamiento, el deseo de unidad y buscar lo que realmente la gente pueda apoyar, pero no solamente apoyar para llegar, sino para gobernar, porque hay que recordar que Lugo llegó al poder, pero esas diferencias entre sectores no las podía administrar y terminó con su juicio político que apoyó su base política del PLRA. Sí. Porque los colorados hicieron lo que hace la oposición, claro, tratar de sacarle al oficialismo. Pero el PLRA era el oficialismo. Y hay que ver si es Entonces, eso es muy importante entender. Sí. O sea, no solamente el cartismo tiene sus virtudes para sostenerse en el poder a cualquier costo y aumentar su poder, sino que la oposición tiene su defecto en no poder llegar al poder y no articular. Por ejemplo, ese primer Senado, yo pongo un ejemplo, ese primer Senado de este gobierno podía tener mayoría opositora tranquilamente, ¿verdad? Ahí falló la disidencia colorada y la oposición en esa articulación, porque en ese momento todavía los de Cruzada le respondían a su liderazgo. Sí, ¿verdad? Cierto. Todavía Penner estaba en Pachaquería, todavía Kemper estaba en Agamo con Katia en la Alianza Encuentro Nacional. En ese momento, si tenía mayoría y tenía una presidencia de senadores opositora, hubiera sido diferente la suerte del gobierno también de Peña, porque no hubiera tenido mayoría en el Senado. Hubo un error estratégico enorme ahí en los liderazgos. Y también los estrategas políticos que en el Congreso siempre están presentes. Efectivamente, entonces fíjate vos que los errores en política se pagan caro, no solamente para llegar o no llegar, sino para poder administrar mayorías en el Congreso, que son fundamentales, porque el diseño constitucional, y este sí es un tema que manejo bien, fui constituyente, después pude estudiar Derecho Constitucional. Nuestra Constitución está diseñada para que el Congreso tenga poder, para que el Ejecutivo tenga que dialogar con el Congreso, a propósito. O sea, un presidencialismo atenuado para instalar una cultura democrática en Paraguay. Entonces vos tenés que saber articular. Interesante esa parte también para profundizar en algún momento. Tenemos que ir a una pausa, Marcos. Sí. A la vuelta vamos a compartir con el doctor también nuestro archivo Mata Político. Dale. Y también involucrarnos en una opinión sobre lo que se está mencionando, una posibilidad de juicio político. Ya le trasladábamos también la pregunta a nuestros anteriores invitados si en el escenario actual conviene, no conviene, y sobre todo por lo que se está discutiendo a nivel de gobierno. Pausa y volvemos aquí en minutos. No tiene nombre. You tell me that it's evolution, well, you know. Well, it's all right. Riding around in the breeze, well, it's all right. If you live the life you please, well, it's all right. Doing the best you can, well, it's all right. As long as you lend a hand. You can sit around and wait for the
sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's alright, even if they say you're wrong. Well, it's alright. Sometimes you gotta be strong. Well, it's alright, as long as you got someone to lay. Well, it's alright. Every day is Judgment Day. Maybe somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, maybe somewhere down the road when somebody plays. At the end of the line, Purple Haze. Well, it's all Traveling Wilburys, integrantes de este subgrupo, George Harrison, Bob Dylan, grandes personalidades del rock, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, por ejemplo, algunos Espectacular. nombres de poco peso. Una playa de rockeros, diría. Así mismo. Espectacular. Bueno, compartiendo en esta mañana sabatina de sábado de Pascua, ya podemos decirlo, Sí. de Semana Santa. Obviamente el tema político, como decíamos, no rehuimos y estamos justamente discutiendo la realidad más que nada. Y dentro de este espacio lo que siempre buscamos es escuchar voces, opiniones, para que la gente tenga su punto de vista y tome las decisiones que tengan que tomar dentro de su vida política. Bueno, así Gerardo, finalmente discurrimos el sábado. Sí. ¿Qué te parece si tenemos nuestro archivo mata político? Sí, vamos directamente. Dale. Estamos hablando del año 2021. 2021. 2021. Se estaba discutiendo el tema Itaipú, Sí. un tema que hoy día nuevamente se instala. Y en aquel momento estaba Mario Abdo Benítez en la presidencia y una visita poco frecuente, hay que decir esto. El presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, va hasta el Palacio de Gobierno. Digo pocas veces porque yo en raras ocasiones le vi a Pedro Aliana ingresar al Palacio de Gobierno, por lo menos por la puerta principal y en forma abierta. Él era el presidente del Partido Colorado y el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Fue a darle su apoyo a Mario Abdo Benítez, apoyo institucional, de correligionario también, al presidente Mario Abdo Benítez para las negociaciones entre Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro. Qué Y tiempos digo esto aquellos. en el contexto porque hoy el cartismo dice que Mario Abdo fue uno de los traicioneros dentro de ese contexto, que Sí. aparentemente había una connivencia con Jair Bolsonaro para sacar ventaja en el tema Itaipú. Pero escuchamos lo que decía Pedro Aliana cuando fue al Palacio de Gobierno a darle su apoyo a Mario Abdo para las negociaciones. Las posibles negociaciones o a la postura de Paraguay con relación a lo que se podría tratar en esta próxima reunión, ¿verdad? De tratar de mantener la tarifa a 22,60. Entonces venimos a traerle nuestro apoyo, nuestro respaldo como partido al presidente de la República en estas conversaciones que va a tener con su par, presidente de Brasil. Nosotros tenemos que entender también que lo que establece realmente el tratado es que el precio de la tarifa de la electricidad debería de bajar, ¿verdad?, para el próximo periodo. Pero ojalá realmente estos acuerdos, estas conversaciones entre los pares realmente sea algo beneficioso para el país, ¿verdad? 17 de noviembre de 2021, Pedro Aliana va hasta el Palacio de Gobierno a darle su apoyo institucional como presidente del Partido Colorado y como presidente de la Cámara de Diputados a Mario Abdo Benítez. Muy incómodo, si vos te percatabas o se percataron en el lenguaje gestual, acomodándose la corbata, con las manos, bastante incómodo. Ahora, Edgardo y doctor, impensable, ¿verdad? En este periodo no hubo la menor posibilidad de un acercamiento. Cuando se instaló, una vez que se instaló en el poder, la presidencia de Santiago Peña, inmediatamente comenzó una guerra frontal que no hasta ahora sigue, ¿verdad? Época de pandemia encima. Sí. Cuando había muchas diferencias de criterios en cuanto a Claro. cómo se manejaba la Pero pandemia. fíjate que ahí en ese momento... Regía el pacto cicatriz todavía. Sí. Hay que recordar que ese Exactamente. pacto cicatriz nace después
del intento de acusación de juicio político de Mario Hado y de Hugo Velázquez en julio del 2019 y perdura hasta el 2021 más o menos, hasta que se rompen lanzas para las internas municipales. Sí. Ahí Sí. se rompe. Sí. ¿Verdad? Que Dani Centurión fue candidato contra Nenecho, si mal no Claro. recuerdo, Sí, sí, en sí, Capital, ¿verdad? Y en otros lugares también. Habría que ver qué mensaje también se Entonces llevó. hasta ese momento regía el pacto cicatriz, Sí. ¿verdad? Aunque con saliva, ¿verdad? Claro. Era otro momento, ¿verdad? Sí, es un poco también esa es la intención del archivo Mata Político, ver cómo las diferencias que vemos ahora irreconciliables, en algún momento hubo pacto, hubo pequeños acuerdos que uno se olvida. Vos sabés que eso es una cosa notable, doctor. Nosotros, no solamente con archivo político, sino a veces vemos situaciones que se dan en un periodo y vos simplemente haces un pequeño esfuerzo de memoria y decís, pero esto no era así para nada, ¿verdad? Estaban peleados o se habían abrazado. Bueno, lamentablemente tenemos poca memoria. Este país, el paraguayo, Se olvida rápido. Se olvida rápido, se olvida rápido, pero hubo una relativa primavera de tolerancia, digamos, entre los dos sectores, desde ese julio del 2019 Sí. hasta, repito, fueron 2 años. 2 años dentro de los 5 de Mario Hado. Sí. O sea, Pero- el resto siguió la pelea, ¿verdad? Claro. Hay que recordar que cuando Mario Hado asume, por ejemplo, toda la cúpula del cartismo no asistió a la asunción de Mario Hado como presidente. Sí, y cierto. el partido, y Aliana era presidente del partido, ¿verdad? Y no se fue Aliana, no se fue, senadores y diputados no fueron. Claro, pero ¿recuerdan? ya- ahí 15 de agosto del 2018. Claro, pero ahí ¿Verdad? ya se arrastraba una cuestión muy, muy grave, que era que no lo habían dejado jurar a Carte como senador. Ya estaba eso de por medio. ¿verdad? Claro, pero fíjate, 11 meses después le salvan de juicio político y empieza a hablar del amor. Sí. O sea, del odio al amor siempre hay una pequeña distancia, ¿no? Así. Entonces, y lo mismo se aplica en política. Y después vuelve el odio ya para las municipales. Y continuaba la interna colorada 2022. ¿Y este pacto continúa hasta ahora. se puede dar nuevamente o cómo es el escenario? Y para mantenerse en el poder, sí. Yo, por ejemplo, tengo la duda de si en un pedido de juicio político se haga Peñacote, que vi que Roberto González, algunos dijeron que podía hacer, ¿verdad? Yo tengo la duda de que apoyen la disidencia colorada, güey. Pero bueno, ¿Entendés? Por decir, ahora, que es diferente un juicio político a un Peña que le sustituye otro como Aliana, Claro. que le sustituye Bachi, ¿verdad? Eso A un opositor que sea vicepresidente, ¿verdad? claro, porque aquella vez, cuando claro. se habló de la posibilidad de juicio político, era a los dos, era Mario Hado Benítez y Hugo Velázquez. Y el que quedaba en la línea de sucesión era Blas Llano. Entonces, era otro Claro, escenario. era un liberal en el poder que es adverso y que va a instalar un equipo político y técnico adverso Claro. al poder, ¿verdad? Ya se probó con lo de Federico Franco, ¿verdad? Entonces, en este caso, sin embargo, yo también quisiera analizar qué pasaría si sigue el desprestigio que va a poder el despeñadero de Peña Claro. con el cartismo. Va a hacer lo mismo que hicieron con Hugo Javier, le van a soltar las manos. Sí. Van a esperar el momento en el cual se aplique nomás ya la sucesión presidencial, entonces entra Aliana y entra Bachi en la sucesión presidencial para que no haya elecciones. Yo creo que sí, esa es la actual del cartismo. Si sigue Peña bajando tanto en su imagen como en estos últimos días, con todo esto que pasó, ¿verdad? Por más que se dirigió un ataque a la directora de este medio y todo eso, ¿verdad? Yo creo que hay un punto límite para tolerar. Y la prueba más palpable es lo que dijo Leite. Si sigue siendo presidente, dice. Sí, Esa lo es una dijo especie de directamente. advertencia de que nos estamos cansando de vos, Peña. Y no es una cuestión de leite. No, es una cuestión de Leite, porque Leite no habla de balde, ¿verdad? Si se va a la cancha con el líder, está demostrando el líder que tiene su oído, que tiene su ok, ¿verdad? Quiere decir que es una advertencia a Peña. Y yo creo que esa advertencia le está dando fecha de vencimiento. Mira, si seguís macaneando, cuando ya tengamos el mecanismo de sucesión, te pateamos. Claro, pues hay un O sea, modelo hay que entender ahí. Sí. hay un modelo cartista en el poder con Cartes a la cabeza. Y hoy día hay un modelo cartista, pero con Santiago Peña a la cabeza. Claro. Y varios actores que están por detrás. Claro. Es diferente. Pero ¿qué sucede si el presidente puesto por ellos está muy desprestigiado?
arrastra al oficialismo la suerte de las municipales y la futura interna colorada. Hay que recordar que la interna colorada está prevista para noviembre o diciembre de 2027. Estamos a 2 años y 7 meses de la interna colorada. Es poco tiempo. Y si sigue este nivel de prestigio, ¿hasta dónde le conviene? Claro, Incluso te hablo de los dos ya también, Sí, porque sí. se habla de Aliana también, con el negocio de los pupitres chinos y otras cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, o la Nepo Baby, que es la hija, etcétera. A lo mejor le tiran a los dos y le ponen a Bachi Núñez o a alguien, ¿verdad? O sea, como estrategia, no descarten esos. Claro, no, ese aparte, tema. doctor, lo que yo siempre digo, estamos en Paraguay. Acá a veces una cosa que parece impensada unos meses antes va a suceder, ¿verdad? O sea, cuando comenzó, te digo por poner uno de los tantos ejemplos, cuando comenzó el gobierno de Lugo con los liberales, uno jamás podía prever lo que iba a pasar, ¿verdad? Esa diferencia. Y ahora, ¿verdad? Tenemos esta situación de Santi Peña, que trata por todos los medios de decir que no hay diferencia con el presidente del partido, estamos juntos, pero ya uno empieza a ver señales directas, porque hablabas de lo que dijo Leite, pero el propio Cartes, en una reunión hace unas semanas atrás, en una reunión con gente que le estaba reclamando, dijo directamente, Hay muchos que no hacen nada. Hay muchos que no hacen nada, ¿verdad? Y se refería al gobierno de Peña. Entonces, no podemos descartar. Realmente, por el país en el que estamos, por cómo se maneja acá, con todos los ejemplos que tenemos en nuestra historia reciente, ¿verdad? Acá puede haber en cualquier momento un Hasta las terremoto. vacas pueden volar. Hasta la- Esa es diría una frase- Araña. esa es una frase muy Sí. célebre. Pero no solamente en Paraguay, en otros países también se han dado pactos. Por ejemplo, ustedes saben que el vicepresidente de Trump era un acérrimo adversario de él. Sí. Antes. Sí, en la interna. Sí. Incluso hay gente que me llama, yo le voy a contar a algunos amigos, te dicen, vos tenés que ser como el vicepresidente de Trump. Ujú. Tenés que guardar la hacha y pactar. Y porque en el Partido Colorado no hay figuras como vos y te endulzan así, ¿verdad? Sí. O sea, te cuento nomás que no solamente en Paraguay las vacas pueden volar. Sí. O sea, lamentablemente, a veces la sed de poder te hace cometer barbaridades contra tu propia personalidad, contra tu propia ética, ¿verdad? Entonces yo creo que también la ética en la política es muy importante, la manera que vas a hacer las cosas, pero los intereses personales a veces juegan una mala pasada, la buena gestión dirigencial. Entonces yo no sé, este tema yo lo veo muy desgastado a Peña en poco tiempo de gobierno, viendo el tema, ¿verdad? Tiene 1 año, 7 meses de gobierno, un poco más, ¿verdad? Un poco menos, y tiene un desgaste brutal, ¿verdad? Tiene un desgaste casi de término de mandato, ¿verdad? Y eso evidentemente va a poner en jaque al oficialismo ya en las próximas municipales. Ahora, este contexto que se está dando con Santiago Peña, las disputas internas de su bloque, los cuestionamientos, y también una cuestión que sí nos afecta a nosotros como país, las relaciones internacionales. ¿Cómo estás viendo? Porque finalmente estamos en discusión ahora con la venida de Milei, aparentemente un acercamiento por conveniencia, y le tenés enfrente a Brasil, le tenés enfrente a Uruguay, en el contexto Mercosur, pero a nivel internacional, ¿cómo ves nuestras relaciones diplomáticas? Yo veo que se están manejando muy mal las relaciones internacionales, ¿verdad? Se priorizó la agenda, por ejemplo, de ponerle como un secretario general de la OEA a Ramírez Lescano. Hasta ahora no sabemos cuánto costó esa campaña. Sabemos que se le dio a un país del Caribe $50,000, pero no sabemos en viaje, en estadías, en premios, en negociaciones, en viaje hacia acá, allá, cuánto se gastó, ¿verdad? El cuestionamiento al candidato a embajador en Colombia, Sí. ¿verdad? Que fue muy fuerte en el Senado de parte de la senadora Amarilla y todos los antecedentes de una universidad de Hawái, ¿verdad? Que es grave con un país hermano que Colombia, recuerden que Colombia nos dio la mano cuando la guerra de la Triple Alianza, Sí. cuando íbamos a ser apátridas, íbamos a ser apátridas y se repartía nuestro territorio. Entonces nosotros no podemos mandar a Colombia un embajador que está siendo cuestionado internamente, ¿verdad? Tal vez Colombia le dio el placer por gentileza, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar esa relación. Está mal eso, ¿verdad? Y si hay un cuestionamiento tan fuerte, a pesar de que tengan una mayoría que pueden imponer, yo creo que tendrían que reconsiderar darle un cargo consular. Aparte A lo Colombia, mejor, ¿verdad? con el caso Claro, Pechi, claro, para por eso, restablecer el tema de Colombia, o ¿verdad? Por ejemplo, acercar las relaciones. es la muestra más palpable que eso está mal. El episodio que hubo con el embajador paraguayo en el Líbano, que quiso hacer un corte administrativo y no le dejaron, ¿verdad?
El cierre de embajadas. El caso de Vistar, el caso de la Secretaría General de la OEA que dijimos. Sí, y te agrego algo. Sí. ¿Cómo queda la imagen? Porque vos sabes muy bien, sabemos muy bien que la Constitución dice que las relaciones internacionales del Paraguay son responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Y de repente se va el presidente del Partido Colorado y actúa prácticamente como si fuera el presidente de la República, porque los voceros salen a decir que se hablaron de los acuerdos, de cómo fomentar el comercio, de cosas que la autoridad la tiene el presidente, pero él va y para mí queda totalmente desdibujada la figura. En ese viaje a Israel se mostró que el poder real es Cartes. Sí. En el viaje de Cartes a Israel y en la agenda que tuvo, que entre paréntesis le espantó a los demás líderes, no se fueron, ¿verdad? Porque se iba a Cartes, ¿verdad? Es lo que trascendió. Sí, entonces, ahí se demostró que el poder real tiene Cartes. Un país importante como Israel es atendido con honores de jefe de Estado y con agenda de jefe de Estado. Entonces, también es un llamado de atención para el manejo del Poder Ejecutivo de las relaciones internacionales, porque la figura central, aunque actúe como mandadero político internamente, la figura central es el presidente de la República, no el presidente de un partido, ¿verdad? Entonces, yo creo que la agenda internacional de Paraguay está muy mal, ¿verdad? La venida de Milei se da en el marco de la negativa de Paraguay y Argentina de aprobar lo resuelto la CELAC, que hoy en día tiene una orientación de izquierda porque la mayoría de los gobernantes que manejan la CELAC son de izquierda, ¿verdad? Uruguay, Brasil, ¿verdad? Honduras, la presidenta de Honduras, Chile, ¿verdad? Entonces, la negativa es más bien un posicionamiento con Milei. Viene Milei también acá, ¿verdad? Hay diferencia con Lula por el tema de espionaje, que se pasa del gobierno de Bolsonaro al gobierno de Lula, hasta que divulga la prensa brasilera. Claro, ¿verdad? es como nosotros te despiamos, claro, nosotros entonces, te avisamos y nosotros reaccionamos. Y de alguna manera lo que hizo Peña, yo le voy a contar ahí, hizo una política pendular parecida a la que hizo en su momento Stroessner. Cuando la diferencia es que Stroessner tenía grandes halcones de la diplomacia y no esto que tiene Peña, ¿verdad? Que no son ni gorriones, ¿verdad? Hago una analogía, ¿verdad? El péndulo. Cuando ando Marco Brasil, te quiero Argentina. Cuando ando Marco Argentina, te quiero Brasil. O sea, de alguna manera eso es lo que hace, pero lo hace mal porque Yacyretá sigue sin terminar totalmente. Hasta ahora siguen los problemas en Yacyretá. Y con la no se deuda termina y no genera. Tenemos en Argentina nunca se aprobaron acuerdos que acá fueron aprobados en el Congreso. ¿Verdad? Entonces, yo creo que un poco también, y ahí también refleja un poco la tendencia de Ramírez Lescano. Ustedes saben que la esposa de Ramírez Lescano es argentina, por ejemplo. O sea, Peña, ¿cuántas veces fue a Argentina? La mamá de Peña es argentina, ¿verdad? Algunos dicen que Peña lo es argentino, ¿verdad? No sé, no creo, ¿verdad? Me parece mucho ya, así como en su momento, ¿verdad? Pero la madre de Peña es una ciudadana argentina, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se juega, pero no tienen una agenda política internacional. Por ejemplo, nosotros apoyamos a los Estados Unidos. Estados Unidos no nos apoyó certeramente para la Secretaría General de la OEA. Nos dijo, este es mi candidato. Eran todo pura especulación. ¿Ustedes creen que países como Dominicana y otros que si bien están cerca del CARICOM, le hubieran apoyado al candidato de CARICOM si Estados Unidos decía, este es mi candidato? ¿Verdad? Entonces no hay tampoco una agenda clara, incluso con los supuestos aliados. Entonces yo creo que tampoco se potencia la relación que nosotros tenemos con Taiwán a instancia de Estados Unidos por vínculos sentimentales, afectivos, de amistad, de años, ¿verdad? No se potencia de parte de Paraguay que Estados Unidos nos abra mercados de carne aliados a Estados Unidos, ¿verdad? Ahora se abrió un poco más el mercado de la carne norteamericana, pero nada más. Entonces, nosotros no estamos compensando el hecho de no tener relaciones con China continental y tener con Taiwán, que es cierto, tenemos la Universidad Paraguay-Taiwán, tenemos muchos paraguayos estudiando en Taiwán, se abrió el mercado de la carne porcina, etcétera, pero un mercado menor, ¿verdad? No se compensa con las relaciones que podemos tener con los aliados de Estados Unidos, con Estados Unidos mismo, y nuestra agenda política debe ser esa. Pero para tener inversionistas, que a la inversa, no solamente exportar, necesitamos seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica vamos a tener con organismos copados por el cartismo, el GEN y el Consejo de la Magistratura? Ninguna seguridad jurídica. No, entonces los grandes inversores, y eso les digo porque tengo la suerte de conversar con
con algunos amigos del extranjero y algunos diplomáticos acá. ¿Qué inversores van a venir acá? Las inversiones que vienen básicamente son el sector agrícola y ganadero. La gran inversión de Paracel es muy anterior a los gobiernos de Mario Hado, de Peña, incluso de Cartes, ¿verdad? Es una inversión que se está haciendo, pero con garantías. Tiene cualquier conflicto Y van aún a un así tribunal arbitral internacional. Se le está dificultando bastante. Entonces, eso es lo más digo. Vos no podés tampoco tener una política exterior ágil si tu situación interna no te ayuda, si la seguridad jurídica es mala, si tu presidente no tiene poder. ¿Verdad? Y la prueba más palpable, repito lo que vos recordaste, el viaje de Cartes a Israel. Doctor, muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros un programa más. Siempre es bueno, yo acá llevo siempre mi agenda cargada de apuntes y pensamientos, sobre todo para compartir ideas en una jornada así. Muy bueno. Y gracias realmente por estas reflexiones. Muchas gracias. La verdad que se facilita la reflexión en la época de Semana Santa y bueno, feliz Pascua cuando se dé la resurrección de Jesús, como se dice lo que somos cristianos, ¿verdad? Y bueno, seguimos en contacto y vamos a construir opinión pública y decisiones políticas adecuadas que tenga el elector el día de mañana. Ese Gracias. es el objetivo finalmente. Gracias a todo el equipo realmente que nos acompaña día a día, a los oyentes, televidentes que nos siguen como es habitual. Y nos retiramos, Marcos. Nos retiramos, pero ¿sabes qué? Voy a decir una cuestión general. ¿Sabes qué no tiene nombre? ¿Qué? Lo obcecado que es el presidente de la República en no responder a lo que se les pregunta, ¿verdad? No tiene nombre eso, me parece, porque se le pregunta algo y sale con acusaciones, con cualquier cosa. Me parece que debería ya empezar a ser un poquito más racional. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un programa más. Los esperamos nuevamente la próxima semana, como es habitual, aquí en No Tiene Nombre. All right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan.